¿Qué tal? Bienvenidos a Pino Suárez 2, el domicilio del diálogo. En esta ocasión tenemos, y en una semana muy significativa, al maestro Marcelino Perelló, ex líder del movimiento del 68, un hombre con una absoluta autoridad moral para opinar y para reflexionar sobre el movimiento del 68. Maestro, le aprecio mucho que esté con nosotros aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al contrario, es para mí un placer y más que un placer, una emoción. Este es un lugar sagrado de la República y es el mejor marco para hablar de cosas serias. Maestro, yo quiero comenzar directo. 40 años del movimiento de 1968. Su reflexión a 40 años en términos generales. No es una pregunta sencilla la que me plantea usted. Si empieza así, no sé cómo va a terminar. Bien, seguro. Mire, es que el movimiento tuvo significación en varios planos. El movimiento del 68 fue fundamentalmente un movimiento antirrepresivo. Así lo delata los 6 puntos del pliego petitorio, que era la libertad de los presos políticos, la derogación del artículo 145. Estos 2 puntos tienen que ver directamente con la administración de la justicia en México. Después, la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policíacos, Cueto, Mendiolea y Trías, y finalmente los 2 últimos, indemnización a los familiares de los muertos y heridos en las primeras jornadas y el deslinde de responsabilidades de los funcionarios culpables de la represión. Así pues, en ese plano es un movimiento antirrepresivo y en ese plano podemos decir que el movimiento triunfó. No inmediatamente, pero sí a la larga. El presidente Echeverría liberó a la práctica totalidad de los presos políticos en 1971. Se derogó por el Congreso de la Unión el artículo 145, que tipificaba el delito de disolución social. Los granaderos no los desaparecieron, pero durante muchos años los hicieron inofensivos, los amaestraron. Los jefes policíacos cesaron en sus cargos. Quedaron pendientes los 2 últimos, digamos. Actualmente hay inquietud acerca de este deslinde de responsabilidades. Se ha perseguido a algunos de los presuntos responsables de la represión. Y en ese plano el movimiento triunfó. Yo creo que México, a partir de 1968, es uno de los países menos represivos del mundo. ¿Fue un triunfo ideológico, maestro? Sin duda, ¿Por qué? sin duda. Porque en ese plano, en ese primer plano del que le estoy hablando, nuestra reivindicación era más que política, ideológica, cultural. Establecer otras normas de convivencia entre los mexicanos. Y esto yo creo que en el plano institucional se logró. A partir de entonces, los gobiernos mexicanos, en los sexenios sucesivos, fueron gobiernos muy permisivos, muy tolerantes, con los prietos en el arroz, la matanza del 10 de junio del 71, en fin. Pero en general, la mexicana fue ideológicamente una sociedad mucho más libre después del 68. Pero hay otro plano, Sí. que es el plano revolucionario del movimiento. El movimiento se inscribe en este enjambre de movimientos estudiantiles en el mundo que poblaron la década de los 60 y muy especialmente el año de 1968.
Así, el movimiento estudiantil mexicano es hermano del movimiento francés de Mayo, hermano del movimiento alemán, del movimiento gringo, en Berkeley y en Columbia, del movimiento brasileño, en fin, en todo el mundo, con mayor o menor magnitud. El 68 hizo retumbar las estructuras del poder. Incluso en países socialistas, con regímenes mucho más estrictos, como en Checoslovaquia. En ese plano, el 68 fue un movimiento que se propuso, pues, esta transformación hacia un mundo nuevo, un mundo de libertad y justicia. El resultado hasta el momento ha sido el inverso al que esperábamos. El mundo actual, no solo en México, es uno en que la injusticia es probablemente mucho peor de lo que lo era entonces, la injusticia social y económica, y esa perspectiva de transformación revolucionaria ha prácticamente desaparecido. El Estado ciertamente se ha debilitado, pero en sentido contrario al que nosotros nos planteábamos. No se ha socializado el Estado, sino que actualmente funciona en México y en el mundo como una especie de intermediario entre los empresarios y la sociedad. El Estado se debilita no para favorecer a los distintos sectores sociales, sino para favorecer al mundo del capital. Incrementar privilegios de alguna forma, ¿no? Así es, exactamente. Entonces ahí hay una paradoja. El 68 no logró lo que se proponía en este plano global. Pero yo estoy convencido de que los frutos del 68 todavía están por venir. Los movimientos sociales, los grandes movimientos sociales, como el que protagonizamos en aquellas jornadas, no maduran de un momento a otro. Yo estoy convencido que a pesar de la calma chicha que ahora reina y el desconcierto de una juventud extraviada y desheredada, las viejas banderas del 68 volverán a ondear, volverán a ser retomadas y asumidas por las nuevas generaciones. Me da usted muchas ideas para reflexionar. Tengo aquí preparado una cita de usted. Dice: es un gran error reducirlo a una noche trágica, refiriéndose obviamente al movimiento del 68. Usted ha sido un férreo defensor de evitar esa concepción de la nota roja respecto al movimiento del 68. Exactamente. Y usted ha tenido la dignidad de no lucrar personalmente con su participación en ese movimiento. Usted ha sido un hombre que, siendo profundo conocedor de ese contexto que vivió el país y del desarrollo del movimiento, de sus ideales, de la lucha que emprendieron en ese momento ese grupo de jóvenes, no ha intentado lucrar y no lo hace. Se mantiene usted dando clases en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional, después de que vivió un exilio importante tras la época del 68. Usted se ha mantenido como un ciudadano opinante y nunca ha pretendido victimizarse por su participación en esa etapa histórica del país, maestro. No, se equivoca usted. Yo sí me vendo. Lo que pasa es que no me compran. En efecto, desgraciadamente, como usted muy bien dice, ha habido quienes han construido un capital político e incluso económico cabalgando el 68. Son los que dan esta visión sombría, necrológica del 68, por la cual nos enfrentamos a la paradoja de que el movimiento se reduce a la masacre de Tlatelolco. Si usted le pregunta a un joven de 18 años hoy en día qué fue el 68, el 99% le van a contestar que fue una matanza. Como si el movimiento no hubiera existido, como si la palabra de aquellos muchachos, de los que cayeron y de los que sobrevivimos, hubiera quedado muda. Al poder le interesa esta visión trágica porque es desmovilizante.
películas como Rojo Amanecer traen un clarísimo mensaje a la juventud actual de no le muevan, no hagan olas, ya ven lo que puede pasar. Es una película de terror. Y el discurso de Cementerio de varios de mis compañeros produce el mismo efecto. La cuestión no es castigar o no castigar a Echeverría en esta óptica un poco religiosa, cristiana, del pecado y la redención y la penitencia. No. La cuestión, tal como yo la planteo, es la de impedir que el discurso y el espíritu del 68 sean sepultados por la ignorancia de unos, la cobardía de otros y el oportunismo de terceros. Es bastante sencillo. Para algunos de mis compañeros, la cuestión se plantea así. Lo importante fue la matanza, porque esa matanza nos hace a todos nosotros mártires. Y si somos mártires, pues pasamos a héroes. Y ya de héroes pasamos a diputados, delegados, asambleístas. Es esta la capitalización ilegítima a la que usted se refiere. ¿Se pervirtió de alguna forma en el actuar de estos personajes que usted comenta? Sin duda, sin duda. A mí me gustaría escuchar más a menudo el discurso del 68, el espíritu del 68. Miren, déjeme decirle, Sí, maestro. para que lo entienda, la mejor manera de entender qué fue el 68, más que los rollos sabiondos y elaborados, es escuchar los gritos más populares en las manifestaciones. El más popular de todos era, sin duda, por el pueblo contra el gobierno, por el pueblo contra el gobierno. Contra el gobierno. No contra el PRI. A nosotros no nos interesaba la democracia y si había elecciones limpias o había fraude o si se legalizaban o no los partidos políticos. No era el problema. Era un enfrentamiento con el poder, como todos los movimientos del 68 en el mundo. El 68 fue un movimiento internacionalista. Nunca faltaban los gritos de Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, el presidente de la República Democrática de Vietnam, que en aquel momento enfrentaban Era una época emblemática, además, ¿no? Así es. O bien Che Guevara, Che Guevara, un guerrillero que sí mataba. No como otros, que matan de tedio a los lectores de La Jornada. Esos eran los gritos principales. Pero hay uno que es el que le quiero contar. Y es que cuando pasábamos por enfrente del Hotel María Isabel, ahí en el Ángel, junto a la Embajada de Nicaragua, era soltera todavía María Isabel, no se casaba con el señor Sheraton. Cuando pasábamos por enfrente, los muchachos con el brazo extendido así, decían, ese hotel será hospital, ese hotel será hospital. Y todavía la banda Cábula añadía, y las putas enfermeras, y las putas enfermeras. Esa era la vibración del 68. Era el pulso de los jóvenes que participaban en el Así movimiento. es. Evidentemente, en esta última consigna que le acabo de reproducir, hay una dosis de broma. Estultos no éramos, sabíamos que no era una reivindicación sensata convertir al María Isabel en hospital. Pero al mismo tiempo no encontrábamos una razón para dejar de proclamarla. Porque de eso se trataba. De construir un país y un mundo libres y justos. Eso mucha gente lo ha olvidado. Como usted me recuerda ahora exactamente.
Para entender el 68 hay que entender el contexto de toda la década. No se puede reducir lo que pasó una noche en una plaza a lo que pasó en el mundo durante 10 años. Sin duda una reflexión que yo siempre he valorado proveniente de usted. Hacemos una pausa, maestro, y volvemos en unos minutos a Pino Suárez 2. No se vayan. Continuamos en esta charla con el maestro Marcelino Perelló. Maestro, ¿en qué son distintas las generaciones de jóvenes del 68 a las generaciones de jóvenes de ahora? ¿Qué pedían los jóvenes de 1968? De alguna forma usted ya me lo ha dicho. ¿Y qué piden los jóvenes de ahora? Vemos que el 2 de octubre de cada año se realizan diversas manifestaciones, marchas, conmemoraciones y en gran medida vemos un sector de la juventud que de verdad no conoce en esencia el movimiento del 68. Ya es una inercia es 2 de octubre, como no se olvida, salimos a la calle, pero no saben por qué salen a la calle. Yo quisiera plantear una reflexión de usted hacia este tema. Así es. Mire usted, los actuales jóvenes gritan 2 de octubre, no se olvida. Y tienen razón. No lo olvidan porque no se puede olvidar lo que se desconoce. Es como si yo le dijera a usted que yo no he olvidado nada de mi lengua alemana. Sí, pues no he olvidado nada, nunca la supe, no sé nada, no la puedo olvidar. Los jóvenes de hoy ignoran que fue el movimiento del 68. Y parecen ignorar que cuando el movimiento surge, no había 2 de octubre. O sea, los muchachos de entonces no gritábamos en las manifestaciones 2 de octubre, no se olvida. Estaba por venir. Y a mí me gustaría mucho más que los jóvenes de hoy retomáramos las consignas de entonces. No calcadas, puesto que Ho Chi Minh o el Che Guevara son personajes del siglo pasado, pero equivalentes, digamos. La nuestra fue una generación ilustrada y comprometida. Había en México y en el mundo un auténtico mare magnum cultural. Piense usted solo en la nueva ola del cine francés o el bossa nova. Y había un movimiento cultural incluyente y con muchas derivantes, ¿no? Pero en todos los planos. Entonces nos las pasábamos en los cineclubes y comprando libros. Pues salía un libro de Cortázar y en la universidad eso causaba sensación y se platicaba. Salió La Vuelta al Día en 80 mundos. ¡Ay, no mames! ¿Sí? ¿Y cuánto baila? Pues 80 pesos. Y hacíamos una vaquita para comprarlo y después o lo leíamos en grupo o nos lo íbamos rolando, ¿no? Eso ha desaparecido. La juventud se ha vuelto indiferente, el país se ha hecho indiferente. Sí, yo creo que se ha perdido una dosis de una dosis de optimismo, perdón. Fuimos una generación muy optimista, que veíamos al futuro como luminoso y posible. Y actualmente las preocupaciones de la actual juventud son mucho más mezquinas. Conseguir chamba, el compartido en Ixtapa, los más modestos, el DVD estéreo. Pero eso no es culpa de la actual juventud, ¿eh? Es culpa nuestra, que no supimos, que no pudimos pasar la herencia. No supimos dar bien el testigo. Eso también es un fenómeno histórico, complejo y sorprendente. Permítame, por favor, usted tiene una hija. Así es. ¿Y qué opina su hija de todo lo que usted vivió en el 68? ¿Le interesa? ¿No le interesa? ¿En qué medida lo valora? ¿Cómo lo percibe?
Le voy a decir que venga para que la entreviste. No, yo creo que ella está orgullosa de su padre, pero que no comparte mis inquietudes y preocupaciones. Ella lo que quiere es su compartido en Ixtapa y su DVD estéreo. Es su vida, es su generación, ¿no? Así es, ella piensa en ser feliz con su esposo, sus hijos, su profesión, es médica ella. Y obviamente que heredó de mí el amor por la libertad y la justicia, pero difícilmente se enrolará en una actividad militante a favor de eso. Y esto es una situación general en la juventud. Miren, en los 60s yo organizaba huelgas. El MOI organizaba cineclubes. Mi hermana Mercedes pegaba carteles. Y el Pino hacía mítines. 40 años después, yo organizo huelgas. El MOI hace cineclubes. Mi hermana Mercedes pega carteles. Y el Pino hace mítines. O sea, los que nos movemos somos los mismos. Uno diría, pues no ha cambiado nada, ¿no? El Pino sigue haciendo mítines. Pero sí ha cambiado, ¿no? O sea, porque quien debería hacer los mítines ahora, pues ya no es el Pino, sino los nuevos Pinos. La actual generación es una generación, se lo dije a su momento, desheredada, extraviada. No hay paradigmas a los que aferrarse. No hay ilusión. Y entonces se cuelgan de falsas expectativas, como el PRD, como Marcos y los zapatistas en Chiapas, que no dejan de ser llamaradas de petate, pero que ofrecen la posibilidad, solo la probabilidad, de una participación social comprometida en contra del sistema. Y yo creo que eso es finalmente frustrante para la actual generación. Maestro, nos quedan 2 minutos y los quiero aprovechar pidiéndole una reflexión final. ¿De qué le sirvió el 68 a México? Mire, yo creo que, como le decía al mero inicio, para cerrar el círculo, Así es. el 68 cuarteó de manera definitiva las estructuras del poder monolítico que existía entonces, y esto provocó una movilidad política y social que no puede no ser beneficiosa. Y quizá el inicio de una pluralidad esperanzadora. Así es, una pluralidad y una inquietud. El hecho de que estemos hablando, usted y yo, 40 años después de lo que sucedió entonces, En la Suprema Corte de Justicia. Nada menos que la Suprema Corte de Justicia, quiere decir que México sigue viviendo el impulso de aquella gesta y que ha creado una inquietud que todavía está por resolverse. Y las generaciones más jóvenes, como la de usted, tienen el deseo, la ambición de lanzarse a la búsqueda de los restos del naufragio de aquel 68, de manera de darle sentido en el futuro de la vida. México es un país mucho mejor desde entonces. Maestro, le aprecio mucho, de verdad me siento muy honrado de que usted haya aceptado nuestra invitación. Esta es su casa y la Corte siempre tendrá las puertas abiertas para las reflexiones lúcidas de Marcelino Perelló. ¿Aquí juzgan a la gente también? No directamente, sino se juzga en términos de constitucionalidad, de respeto a la Constitución. Espero que vuelva a venir yo, pero no al banquillo. Nunca estará en el banquillo en esta institución. Les agradezco y le agradezco a usted muy especialmente esta invitación. Ya le dije, es una gran satisfacción para mí estar aquí. Gracias a usted. También gracias a usted por el favor de su atención a Pino Suárez 2, el domicilio del diálogo. Soy Enrique Rodríguez. Muy buenas noches.
decir Ambajes que entre los 86 presos políticos se encuentra un grupo selecto de mexicanos valientes que sin intimidarse ante la fuerza opresiva del gobierno han levantado su voz con la verdad como un relámpago que ha conmovido al país que desde hace años vive en la oscuridad más absoluta.